los pesos que hay circulando en esta economía. Bueno, ya seguimos con la economía, ¿no? Porque es la economía, la política y también el presidente que aborda el tema internacional. En un ratito está Julieta Nassau con nosotros. Nos va a contar en qué consistió la charla del presidente argentino, Javier Milei, con Zelensky, su par ucraniano, a horas del encuentro entre Trump, nada menos que con el presidente ruso Putin en Alaska. Pero bueno, ese es el escenario donde el gobierno también intenta tener un protagonismo. Mientras tanto pasan cosas y este tema merece un par de minutos y una conversación con protagonistas claves, porque el escándalo del fentanilo contaminado ya cuenta 96 muertes, se dice entre 76 y 96. Claro, ¿cuándo surgió todo? En abril del 2025, cuando encontraron en el Hospital Italiano de La Plata personas que habían muerto justamente por el fentanilo contaminado. ¿Qué dice la causa hasta ahora? Hay 24 personas involucradas, investigadas. ¿Por quién? Por el juez Ernesto Kreplak, de la Justicia Federal de La Plata. ¿Quiénes son los responsables? Bueno, sobre todo Ariel García Furfaro, que es el hombre que compró HLBB Pharma y el laboratorio Ramallo. ¿Qué es lo que exigen las familias? Exigen, obviamente, justicia, pero también en el Congreso, y este es el costado político, le exigen al gobierno que dé explicaciones. El otro día, Sturzenegger hablaba del ADMAT, porque había, obviamente, esto también, evidentemente no fue controlado por la ADMAT, y decía esto: queremos escucharlo para entender el fondo de la cuestión. Lo del fentanilo, esta masacre, esta cantidad de muertes, ¿es casual o es el producto de un sistema que viene desde hace años en la Argentina? Salud Pública, mirá. Digo, el ANMAT me desprotegió, porque al decirme que me protegía sin protegerme, me desprotegió. Sí, claro. Revisaba termos y no los medicamentos con fentanilo podrido. Claro, pero me decía que el fentanilo lo revisaba. Entonces, ¿yo qué hago? Si a mí me dice que el ANMAT me revisa el fentanilo, ¿vos qué haces? ¿Confías? Confías. Claro. Entonces digo, imagínate por un momento, no estoy diciendo que no esté el ANMAT, pero suponete que el ANMAT no hubiera estado. Y yo entonces tengo que hablar con mi médico, decir, che, ¿qué remedio vamos a hacer? Vamos a tomar uno de un laboratorio que sea... ¿Me entendés? Sí. Me hubiera cuidado mejor. Claro. Entonces, o sea, el Estado te da una garantía que no la estaba cumpliendo. No la estaba cumpliendo. Y eso es como súper peligroso para la gente. Entonces, ¿y qué van a hacer con eso? Por eso te digo que cuando vos analizás el tema del Estado, tenés que, digamos, entender esto, ¿no? Digamos, los riesgos del Estado. Porque parece como que está asumido que el Estado no te cubre los riesgos, ¿no? A veces el Estado es el que te crea los riesgos, más allá que el que te crea complicaciones y barreras que están supuestamente para resolver algún obstáculo, pero que en realidad generan mucho más costos que los que... ¿Y ahí qué vas a hacer con eso? Ahí mis tipos están revisando medicamentos cosméticos y se les pasó lo del fentanilo. Exacto. Bueno, no es que para mí no es que se les pasó el fentanilo, sino que ahí hubo una connivencia entre la organización. ¿Y están investigando eso? Sí, me imagino que sí. Digamos, no es tu área, pero okay. Pero digo, conceptualmente lo que te quiero decir es, te quiero plantear que esa idea de que el Estado te protege puede no ser así, ¿ok? Me parece que tenemos que abrir nuestra mente para entender que por ahí estamos mejor sin el Estado que con el Estado. Entonces, el Estado te cuida, te vendieron el kirchnerismo. Fíjate este listado, porque este tema va a crecer y va a tener una resolución judicial, un poco lenta la justicia por ahora, pero es cierto que es una causa compleja. Para entender la dimensión del drama, de la masacre, de las muertes, de la tragedia que produce el fentanilo hoy, todavía sin la contabilidad definitiva. Pero fíjate, la tragedia de Cromañón, 194 muertes. El fentanilo le sigue con 96 por hora detectados, porque se cree que en Córdoba falta contabilizar muchísimos víctimas vinculadas con esta contaminación. El atentado del AM-85, la tragedia del APA 67, mirá a dónde tenemos que remontarnos, la tragedia o masacre de 11.52 personas y el atentado a la Embajada de Israel del 92, 29 personas. Ahora bien, cuando vos mirás esto, tenés que entender que lo del fentanilo se parece cualitativamente a la tragedia del 11. ¿Vos te acordás que allí estaban los Carigliano, del punto de vista de los empresarios que manejaban las empresas de transporte, sobre todo la del Sarmiento? Pero en el Estado estaba Juan Pablo Schiavi, De Vido, Jaime, ¿no es cierto?, que fueron los que propiciaron este negocio privado que generó muchas muertes. Bueno, ese sistema público es el sistema que está reconociendo Sturzenegger que no funciona ahora y que de algún modo se lo vio a las claras con los más de 130.000 muertos durante la pandemia, con el 1.000.000 de contagiados por gripe A un par de años antes, ¿te acordás, no? Con Mansur como ministro de Salud. Y lo que incluso algunos dicen, che,
lo de los residentes que vienen de otros países, que son el 30% de los que rindieron el otro día de exámenes. ¿Por qué vienen? ¿Por qué se corre la voz? Más allá de que la Argentina es un lugar de prestigio educativo. ¿Por qué hay residencias que se revolean con exámenes que pueden trucharse? Bueno, muchos conectan 1 más 1 más 1 más 1 y dicen la situación del Estado en materia de salud pública es la peor de toda su historia. Con lo cual, lo del fentanilo claramente es algo que se veía venir, nadie lo pudo frenar y ahora estamos pagando las consecuencias. Pero Furfaro, y ahora te voy a decir quién es Furfaro, decía esto en una entrevista creo que hace pocas horas. Escuchá. El que saca el medicamento de circulación es el laboratorio. El 8 de mayo a las 3 de la tarde. Se le manda al ADMAT sin saber que había generado nada ni que había producido nada. Y al otro día empezaron a hablar de muertes, sin haber hecho un solo estudio nadie. Y después, bueno, fue toda esta catarata de decir que el medicamento causó muertes, cuando en realidad eso no está comprobado. Y lo cierto es que las ampollas estaban contaminadas. Sí. Y eso es lo que queremos saber. Los estudios te dicen que había ampollas que estaban bien, había ampollas que estaban mal. Se hicieron 6 lotes. Este lote es del medio. Dicen que son 2 lotes los contaminados, no sabemos qué tenía una, qué tenía otra. La contaminación se dio adentro del laboratorio. Lo que está diciendo es una hipótesis donde alguien saboteó desde adentro del propio laboratorio, pero la contaminación es dentro del laboratorio. Pero es lo que dije desde el primer momento, nunca estoy negando que esté la ampolla contaminada. Bacterias que mataron hasta ahora 96 personas jóvenes. Incluso Furfaro dice, pero eran personas que se iban a morir. Sí, todos nos vamos a morir, Furfaro. Pero mira, para que entiendas quién es este hombre, a principios de los 2000, Furfaro fue condenado por intento de homicidio y cumplió 2 años y 7 meses de prisión en la Unidad Penal número 9 de La Plata. Tiempo durante el cual se graduó de abogado y uno de sus primeros casos fue la defensa de Aníbal González Higonet, ¿te acordás, no? El loco del martillo. HLB Pharma ya había sido sancionada en varias ocasiones por la ADMAT. Es cierto, le había prohibido su producción, sin embargo la ADMAT produjo este lote con muchas contaminaciones de acuerdo a los primeros informes que ya tiene el juez Ernesto Crepla. Muchos dicen, no lo recusen al juez porque si no tiene que volver todo a foja cero, y esto es lo que intentan hacer algunos de los responsables, por la falsificación, ya había sido sancionada, de productos o etiquetas, falta de trazabilidad y falta de controles. Obviamente se investiga además la posible presentación apócrifa de documento ante el Registro Nacional de Precursores Químicos y la sospecha de la conexión del residual de fentanilo con otras organizaciones posiblemente, obviamente, del mundo criminal. Vínculos políticos y empresariales. Estuvo vinculado con el peronismo, con el kirchnerismo, estuvo integrando una comitiva, ¿te acordás, no?, que acompañó a Rusia en el gobierno de Alberto Fernández para la compra de la vacuna Sputnik, mantuvo relaciones con figuras como Horacio Cartés de Paraguay, incluso a través de sociedades vinculadas quiso poner un laboratorio en ese país con una maquinaria de 85 millones de dólares, financiada mediante beneficios impositivos. Se identificaron conexiones con Lázaro Báez mediante una empresa, Top Air, que compartía domicilio con el suyo y que fue puesta a la venta por unos 4 millones de dólares. Hay un montón de denuncias contra Furfaro, pero Furfaro es el producto de un escenario donde la administración pública tiene un rol clave. Se compra probablemente el laboratorio para vender lo que ya está vendido, sin dinero, sin inversión y sin controles. Por eso estas muertes se veían venir. El sistema está roto. Claramente habrá que investigar qué pasa con la ADMAT en la actualidad, porque obviamente la primera inspección ocurrió en noviembre del año pasado. Sin embargo, es un episodio que ahora mismo vamos a abordar con la diputada del PRO, Vázquez, y también está Silvina Giudici en un móvil, que fue la primera que pidió una comisión investigadora allí en el Congreso para que se aborde a fondo este tema. Pero nos vamos a Mar del Plata, tenemos una nota interesante y enseguida volvemos con el fentanilo. A ver.